evaluación, seguimiento y evaluación. Somos la única red en el país interesados en estos temas de cómo mejorar la calidad y aporte que la Voy sociedad a poner la civil cámara pueda en esta dar a cámara, los pero siempre espacios va a estar de funcionando. políticas públicas y proyectos desde una mirada de grupos organizados de la sociedad civil. Desde la red estamos conectados con G-Local, que es una experiencia Puedo compartir internacional la pantalla, en la donde otra. se brindan estos espacios a nivel internacional, y esto que está pasando en Honduras está pasando en todos los países de Latinoamérica que tienen redes como nosotros. Este día nos enorgullece muchísimo, primero, saber que el gobierno ha abierto un espacio específico para ver el tema de desarrollo y seguimiento de proyectos. Esta innovación que sabemos que va a heredar mucho a la sociedad en términos de cómo el gobierno está visualizando la capacidad de ejecutoria de proyectos, nos trae a la CEDESPA, a la Secretaría de Desarrollo, Seguimiento de Proyectos y Acuerdos. Enhorabuena por contar con ustedes en este espacio. La secretaria de Estado de este espacio es la abogada Fabiola Claudet Abudoj Mena. La abogada secretaria de Estado cuenta con una maestría ejecutiva en dirección de empresas y finanzas. Tiene una especialización en desarrollo gerencial y de recursos humanos, con amplia experiencia en planificación de proyectos, estructuración de procesos y gestión de riesgos. Abogada, distinguido, nos sentimos de contar con ustedes y con su equipo en este espacio. El escenario es suyo, créame que todas las palabras y su participación va a ser bien aprovechada, porque todos los que estamos aquí estamos muy interesados en conocer qué significa su espacio, qué significa para usted coordinarlo, y que nos cuente de las lecciones aprendidas de ustedes hasta este momento. El micrófono y el escenario son suyos, abogada. Gracias por permitirnos disfrutar en este momento de lo que es CEDESPA y sus lecciones aprendidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, agradecida, me gustó mucho la palabra que mencionó. Esta sí es una secretaría desarrollada a través de una innovación y de una enorme urgencia de poder darle un seguimiento transparente y eficiente a la inversión pública del país. Esto nace a través de una reestructuración al inicio del gobierno, a donde nos encontrábamos con el enorme desafío de ver el alto costo estatal en base a los resultados y a los beneficios que recibía la población hondureña. Al hacer esto, pues nos encontramos también con el hecho de que varios proyectos tuvieron que sufrir un cierto atraso, pero es un costo alto que pagamos por la transparencia de los mismos. Si vamos a compartir ahorita, si vamos a ver la presentación, les hicimos una pequeña presentación para poder compartirles un poco del contexto, cómo nace la Secretaría, cómo estamos estructurados, y de ahí que ustedes puedan generar cualquier tipo de preguntas y con gusto estamos a la disposición de poderles responder. Antes que nada, nosotros sabemos los desafíos que existen en Latinoamérica. Honduras es un país pobre, un país que se ha permeado de corrupción y un país que verdaderamente trabaja con una desvinculación, trabajaba antes con una desvinculación enorme a los planes nacionales respecto a la inversión pública. Es aquí a donde no solo en Honduras, pero podemos ver que existen en muy pocos países, que son escasos, los que consideran horizontes plurianuales y sobre todo que continúan a poder actualizar estos resultados. Si continuamos con la siguiente, por favor. Aquí es cuando se crea la CEDESPA. Aquí tenemos el mandato institucional, ustedes lo pueden leer, pues no quiero estarles leyendo la presentación, pero voy a irles platicando un poco también a que todo lo que estamos haciendo también debe existir la palabra vinculación. Y esta vinculación, si lo podemos ver en el aspecto externo, sí tiene que ir
vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a la planificación nacional y también a otros factores a considerar de poder cumplir con una función estratégica, específicamente a lo que está programado. Entonces, no podemos hablar de inversión pública sin antes homogenizarlo a la parte de la planificación de desarrollo en el país. Si vamos a la siguiente diapositiva. Por favor, retírenme la siguiente diapositiva. ¿Esa es? Sí. Aquí tenemos la misión y visión. Si ustedes ven la visión que nosotros tenemos, que es el lema también, habla de la generación de valor público. Porque muchas veces hablamos de efectividad también, pero les voy a hablar mucho de lo que es eficiencia. Sabemos que también cuando hablamos de costo-beneficio, de lo que yo les dije, que los proyectos sean rentables, que sean viables, que tengan impacto a la población, no podemos olvidar que la falta de transparencia y que ha habido mucha corrupción en la inversión pública debido a los altos costos estatales, que son altos por una razón. No son altos a favor de la población, normalmente, porque no existe un seguimiento. Imagínense ustedes con varias auditorías que nosotros hemos hecho, podemos ver nosotros que cuando vemos estos proyectos y tiramos las curvas S y muchas cosas que ustedes saben, matrices de riesgo, podemos ver aquellas grandes brechas entre lo que se ejecuta financieramente y lo que nosotros tenemos en el campo, la realidad. Muchas veces nos hemos tenido que encontrar nosotros con proyectos que hay 40 millones de lempiras desembolsados y no hay una varilla mal puesta en ese proyecto. Sin embargo, podemos ver que no existió un ente que regulara cuál era verdaderamente la factibilidad de estos proyectos, cuál era, no se habían hecho estudios de preinversión, a donde existía una enorme colusión entre lo que era el Estado, o sea, la institución respecto al contratista, el contratista respecto a aquel que supervisaba la obra. Solo hablar el tema de muchas empresas que se contratan para poder supervisar obras, existe esa colusión. Y eso es lo que ha hecho que también los proyectos fracasen y que se programen injustamente aumentos de presupuesto a estos proyectos que ya están fracasados o son inexistentes. Por eso hablo mucho del tema de una vinculación al plan estratégico que nosotros tenemos en relación a la inversión y al SNIP, ¿verdad? Que es el Sistema Nacional de Inversión Pública, porque no podemos, sin ello no podemos nosotros ver un panorama general sobre los elementos y los procesos del ciclo de inversión. Aquí tenemos varios objetivos de SEDEPA, ¿verdad? Les voy a ir relatando un poco, ustedes pueden ir viendo, hacer sus preguntas, y si tienen preguntas, pues levantan la manito y yo con gusto se las contesto, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos una dirección que es muy innovadora, que es la Dirección de Políticas Públicas, y esta dirección procesa muchos datos y procesa muchos estudios que alinean la inversión a la planificación estratégica y a la eficiencia de esa inversión que se hizo. Claro, esto en base a los planes nacionales que son establecidos por el Ejecutivo. También ahí, ¿qué hacemos con esos estudios? Hacemos esos estudios en base a los planes nacionales, inversión pública, y ahí mismo encontramos muchos hallazgos. ¿Qué hacemos con esos hallazgos? Resaltar, en este caso, las diversas áreas de oportunidad y mejorar la calidad de vida de nuestra población. En base a eso, imagínense ustedes que muchas veces en esta operatividad interinstitucional con la que trabaja CEDESPA, hemos ayudado a poder racionalizar también el gasto público, a poder ver que no exista, vuelvo y repito, una desvinculación entre lo que es la inversión a la planificación del desarrollo del país. Ahí tenemos en el objetivo 4 de evaluar estos resultados y estos impactos, pero hacer la evaluación ex post, porque sin ella, que ahí hablábamos de lo que es la generación de valor público,
es algo también innovador, porque también nos ayuda a hacer una planificación robusta, no solamente en la parte financiera, sino en la parte institucional de los planes de desarrollo del país. Continuemos a la siguiente, por favor. Hay varios aspectos generales también de otras funciones que nosotros tenemos, son las funciones al día a día. Si nosotros vemos la primera que habla de contribuir con el diseño de los programas y proyectos, medirlos también y vincularlos sectorialmente, porque nosotros no solamente, hay varias instituciones que hacen seguimiento institucional con lo que son programas, pero eso no nos va a ayudar a nosotros a producir los resultados que queremos. En este caso, esas mediciones sectoriales que nosotros hacemos de las instituciones también nos van a contribuir a que antes de que se invierta en un proyecto, o si ya está la inversión, porque tenemos proyectos de arrastre del gobierno pasado, de que nosotros podamos ver la viabilidad de esos proyectos. Muchos proyectos que les puedo decir que no es una crítica, pero es una realidad, que vienen con inversiones de préstamos millonarios, ya sean bilateralmente o multilateralmente, hay que decirlo, que es una verdad incómoda, pero muchos también tienen fallas de diseño y nos vemos en el país en la necesidad de estar refinanciando proyectos dirigidos al fracaso. Yo esto lo hablo en muy pocos casos, pero sí hemos visto casos en que eso ha pasado. Entonces, esa contribución al diseño, a poder estudiar la preinversión, a que podamos dar los avances necesarios en poder estudiar lo que es el desarrollo físico con la ejecución financiera y que nosotros podamos hacer lecturas cortas, porque ahora no solamente usamos una diversa, podemos decir, composición, a donde hemos constituido nosotras fórmulas que se adapten al cambio del país. Hay muchos cambios que impactan el proyecto, ya sean normativas legales, como lo mencionaba anteriormente, lo que fue la reestructuración estatal. Entonces, en este caso, nosotros sacamos una fórmula que llamamos el IGP, que la vamos a ver más adelante, que es el índice de gestión de proyectos, a donde nosotros podamos establecer una fórmula que se adapte a las necesidades del país y al desarrollo que apuntamos nosotros con los planes nacionales. Es importante también que esa lectura se haga de manera corta, como lo dije, porque normalmente, como se hacía antes, o como hacen otras que solo miden la parte institucional, ¿verdad? Otros sistemas de seguimiento, lo miden ya sea o semestralmente o anualmente. ¿Qué vamos a hacer nosotros con un proyecto a donde se siguen desembolsando millones y a donde nosotros vemos que es un proyecto que va directo al fracaso, cuando ese proyecto tuvo que haber sido intervenido en el primer trimestre, a esperar que sea un resultado anual cuando ya le costó millones a los hondureños que honrosamente pagan sus impuestos? Entonces, la parte de poder no solamente aplicar las metodologías de desarrollo establecidas por el BID, establecidas por otras instancias, son efectivas y son buenas, pero también no hay una fórmula exacta porque vivimos dentro de un ambiente de cambio muy veloz y cada país tiene sus propios retos. Y esa adaptabilidad es la que nosotros utilizamos en lecturas cortas para que estos procesos sean ágiles y no sean enterrados ni dentro de la burocracia ni mucho menos de la falta de transparencia, ¿verdad? Porque los procesos se tienen que cumplir, pero muchas veces los políticos han encontrado lo que llamamos en los loopholes jurídicos, y eso ha causado también desfalcos enormes al país. Continuemos con la siguiente. Aquí ustedes pueden ver un organigrama que no estaba en la presentación y se lo puse ahorita. Y ustedes ven en los cuadritos rojos, ahí tenemos la dirección de seguimiento y evaluación de proyectos, que ahí es donde hacemos la preinversión, los diseños, los desarrollos, todo lo que nosotros vimos anteriormente en las otras diapositivas. Después tenemos la dirección de desarrollo de proyectos, la dirección del sistema de seguimiento y gestión de programas y proyectos, que aquí es un sistema muy innovador
no es reinventar el agua caliente, ¿verdad? Porque se habla mucho de poder tecnificar esto. Aquí se habla de cómo podemos verlo en tiempo real. Yo cuando hablo de tiempo real, no solamente es el tiempo real de poder identificar el proyecto, sino que esté los resultados enmarcados dentro de lo que es el ciclo de vida del proyecto, sistematizado a que nosotros podamos tener una acción rápida, y si entramos en una parte que entre en riesgo el proyecto, inmediatamente utilizar los elementos del task force que nosotros tenemos, que es una fuerza operativa y táctica que trabaja directamente con las unidades ejecutoras de proyectos aquí en el país, ya sea en la parte directamente institucional, ¿verdad? También tenemos la Dirección de Seguimiento de Proyectos Municipales. Este también es una dirección sumamente innovadora, porque muchos de nuestros alcaldes ejecutan proyectos sin tener la expertise necesaria para cómo desarrollarse dentro de áreas sumamente pobres y con muy baja calidad del capital humano de cómo producir desarrollo local. Entonces, esta es una dirección que trabajamos con la Asociación de Municipios de Honduras, que trabajamos también directamente con Gobernación y Justicia pues interinstitucionalmente. Sigamos. Bueno, aquí hay varios problemas que hemos encontrado, ¿verdad? Yo les hablé un poquito de los programas que han existido. Esto no solo es un problema de Honduras, como lo dije, es un problema de Latinoamérica, ¿verdad? Tenemos problemas de diseño, o sea que el bebé ya nace malo, también nace enfermo, pero pagamos millones tratando de rescatar algo que nace muerto. Entonces, los niveles también de ejecución sí han oscilado entre un 60 y un 80%, pero aquí la crítica es que muchas veces podemos ver nosotros que ese 60% es más la ejecución financiera que el resultado producido. Muchas veces confunden eso para decir, bueno, ejecutamos 60%, pero verdaderamente los resultados en campo y los resultados de desarrollo son sumamente bajos, sin ningún impacto o valor público producido. Yo aquí también podría decir que lo voy a hablar más adelante, es también la politización de la inversión pública. Pero aquí hay un ejemplo que está en Vestache en los fideicomisos. Vestache tenía una ejecución fantástica en papel, pero en realidad, incluyendo también los fideicomisos que hoy por hoy, si ustedes ven las noticias, hay un enorme problema con el fideicomiso del Instituto de la Propiedad. Son fideicomisos a donde se hacían numerosas transacciones y operaciones financieras, pero lo que nosotros hemos encontrado ya físicamente en los barrios, en las colonias, en los municipios, en los departamentos que hemos elaborado los levantamientos de qué es lo que hay en existencia, es grave los resultados. Entonces, estos son los desafíos con los que nos encontramos. También la palabra clave, que es la vinculación de poder unificar la política pública con el plan de gobierno sin tener un enfoque hacia la gestión de resultados. En esta casa, en estos casos, nosotros necesitamos armonizarlo con las prioridades nacionales, porque no podemos estar haciendo de todo y al final haciendo nada y diluir los esfuerzos. Por eso es que la evaluación de estos proyectos es escasa. Y como lo repetí antes, cada ministro, cada institución quiere evaluarse a sí mismo y ser juez y parte. Entonces, como dije anteriormente, ¿verdad? El ministro normalmente del gobierno anterior se ponía de acuerdo con el contratista con aquel que lo supervisaba. Entonces, ¿cuáles eran los resultados que íbamos a tener? Resultados que no eran fidedignos a la calidad de la tarea. Asimismo, también la información relacionada a la ejecución física ha sido un reto enorme para lo que es vamos a ver cómo se llama esta dirección de finanzas, don Manuel, inversión pública. He tenido escaso capital humano para poder hacerlo. Entonces, centralizar esos esfuerzos aquí
y poder coayudar con ellos ha sido muy estratégico también en este gobierno para poder hacer los cálculos exactos y las programaciones ya de una manera más eficiente durante el ciclo de vida de estos proyectos. Continuamos a las... Aquí hay varias acciones institucionales, ustedes las pueden ver. También platicando un poco, podemos ver que toda esa problemática que vimos anteriormente, si nosotros no las identificamos y no se controla, porque lo que no se mide no se controla, va a ser muy difícil que nosotros podamos satisfacer las demandas de la población. Estos son varias demandas y varios problemas sociales con los que nos hemos encontrado. Esto es traducir esas políticas públicas que tiene el gobierno a poder materializarlas a resultados que sean tangibles. Y por eso es importante la fusión de CEDESPA. Aquí podemos ver en la coordinación de las acciones institucionales en las unidades ejecutoras de proyectos que normalmente no había una intervención con las unidades ejecutoras de proyectos a donde se deriva la vértebra de la problemática, ¿verdad? Porque es el motor que está impulsando el proyecto. Necesitamos nosotros hacer mucha fuerza con ellos en la mayor parte, porque si no se mantiene institucionalmente y entre una burocracia el intercambio de papeles. Entonces aquí es donde nosotros implementamos los planes estratégicos de poder acelerar los proyectos, de poder poner procesos más ágiles y a poder elevar el nivel de resultados y de ejecución. Asimismo, siempre, como digo, existe esa vinculación con CEFIN y la Secretaría de Planificación. Nosotros, hablando en el último punto, interactuamos con muchas instituciones del Estado, obviamente como la que mencionamos de planificación, a donde se establecen los objetivos y estas prioridades de inversión que nosotros tenemos. Después está Finanzas, que es quien asigna los recursos para poder implementarlos ya y materializarlos, y las instituciones asignadas a lo que están dentro del SNI. Pero también podemos ver que también trabajamos con la Secretaría de la Presidencia dentro de los marcos normativos nuevos que se establecen, los acuerdos ejecutivos, decretos legislativos que también impactan en lo que es el ciclo de vida del proyecto, y muchas veces también interactuamos con lo que es la ligera, aunque sean mediciones completamente diferentes, objetivos diferentes, pero lo que podamos alimentar nosotros a los resúmenes que ellos proporcionan, también la CEDESPA colabora con esta institución. Ahora, todo esto se hace una evaluación ex post de la inversión y se tiene que hacer antes de que estemos culminando para poder medir los tiempos, que los tiempos no culminen, para que nosotros podamos ayudar a planificación y a la Secretaría de Finanzas a que ese dinero que se está invirtiendo verdaderamente sea factible para el pueblo nivel, y que lo que se tenga que fracasar se fracase, o lo que se tenga que redireccionar se redireccione, o poder también apoyar sectorialmente a que exista una planificación más priorizada y que tenga objetivos alcanzables, que no solamente quede en papel y que quede en un discurso político. Mire, aquí hay varias acciones institucionales. La priorización de estos proyectos y poderlos alinear, como dije, son muy importantes, pero sobre todo es identificar en la cadena de resultados de estos proyectos priorizados, ver el perfil de estos proyectos, ver cómo se mejora la coordinación interinstitucional entre ellos. Y como dije, nosotros trabajamos directamente con lo que son estos planes de aceleración dentro de las unidades ejecutoras. Y aquí hay algo que yo quiero resaltar en este cuarto punto cuando estoy mencionando esto. Dice, implicando centrar la atención en el 20% de las tareas que aportan al 80% del valor y no a la inversa como suele ocurrir. Este ha sido un nervio enorme y un reto enorme a poder culturizar
¿verdad? El capital humano que trabaja en las unidades ejecutoras, incluyendo a los ministros, de poder cumplimentar e invertir la ecuación para que nosotros tengamos una inversión factible de estos proyectos. Y obviamente sistematizar estos hallazgos, como yo les dije, porque no existía esto. Si la inversión pública que se ha visto muy afectada, y por eso también nace la CEDEPA, porque la emergencia sanitaria a nivel mundial afectó no solamente la inversión aquí en Honduras pública, nos afectó a todos. Y se ve una necesidad enorme, en este caso, de que nosotros implementemos estas acciones institucionales para provocar una mayor eficiencia y mejorar la transparencia de la inversión. Porque, como mencioné anteriormente, Investach y los fideicomisos podían producir una mayor aceleración a la ejecución, pero los resultados siguieron siendo iguales o peores. Continuamos con la siguiente, por favor. Ok, aquí seguimos también con el análisis de gestión de riesgo de los proyectos. Si ustedes pueden ver, aquí es cuando también implementamos el diseño del índice de gestión de proyectos. Estos indicadores no son indicadores comunes. Sí hablo de ejecución física y financiera acumulada, pero es un estudio sumamente diferente a lo que hacen otras instituciones, porque tenemos que medir lo que importa. Tenemos que medir lo que está establecido en las políticas públicas y a los planes de desarrollo, no solamente a la parte institucional. Entonces, toda la recopilación de esta información de las unidades ejecutoras, tenemos que tomarlas, implementarlas durante un IGP, identificar el riesgo de estos proyectos, hacer los cálculos y los procesamientos necesarios para que nosotros formulemos cuáles son las propuestas, ya sea de mitigación, de evitar el fracaso del proyecto y también en el aspecto positivo de ver cuáles son las oportunidades de mejora. Porque si algo funciona, pues podemos hacerlo funcionar mejor a futuro. Y es ahí a donde nosotros entramos a poder fortalecer la planificación financiera y la planificación de los programas, proyectos y actividades que se desarrollan estratégicamente en la Secretaría de Planificación. Continuamos con eso. Ok. Aquí también tenemos la evaluación de resultados e impactos. Ahora, hablé anteriormente del costo-beneficio, ¿verdad? Y el financiamiento de las evaluaciones de estos proyectos prioritarios. ¿Por qué los vamos a priorizar? Por su relevancia a la creación de valor público. Por ejemplo, nosotros podemos ver que un puente para nosotros no solo es un puente. El otro día estábamos viendo la inauguración y participamos de la reconstrucción de una escuela en una comunidad muy caliente del país, donde hay riesgos de seguridad, donde hay mucha contaminación, delincuencia. ¿Y qué pasaba? No solamente era pavimentar las calles para que los niños no se enfermaran, tener la escuela reconstruida para que no haya un riesgo cuando ellos asistan a la escuela, sino que también ayudó a aspectos poblacionales de sus alrededores a que incrementaron los índices de seguridad porque ya había electrificación, ya había luz, ya también se eliminaron casos de dengue, de muchas enfermedades producidas por el polvo. Entonces hay muchos aspectos que nosotros podemos ver de los impactos de una cosa tan pequeña como pavimentar una calle y una escuela que nos ayudan con diversos índices de mejora en el país. Ahora, vámonos a la inversa. ¿Qué pasa normalmente en países pobres como estos? Anteriormente se politizaba la inversión pública. Entonces, seguíamos invirtiendo dinero porque el alcalde necesitaba votos y ya tenía muy mala su imagen. O necesitábamos por amistad hacerlo en X o Y departamento de un diputado. Eso ya no es así porque la presidenta ha inculcado que la necesidad humana no tiene color político. Los estudios, los levantamientos que se han hecho ahora nos ayudan a planificar esa inversión, a que nosotros podamos tener esos resultados que sean positivos y que tengan un impacto positivo. No solamente el impacto, porque los impactos que hemos visto
son impactos que han producido pobreza, corrupción y los abusos que hemos visto a través de millonarias inversiones que no han beneficiado en nada a la población hondureña. Y como repito, la programación tiene que ser lecturas cortas, evaluaciones intermedias. No podemos nosotros quitar el dedo de ese proyecto que es priorizado y que es estratégico al plan de desarrollo del país a terminar el año. Eso ya no nos va a funcionar porque nuestro siguiente ciclo del proyecto va a arrastrar una enorme cantidad de vicios que cada vez más va a ir causando un peso no solamente financiero, sino social también para la gente que tanta necesidad tiene en este país. Sigamos. Estas son nuestras lecciones aprendidas, ¿verdad? Obviamente necesitamos incrementar las capacidades en el tema de preinversión para nuevos proyectos, siempre viendo en el presente y en el futuro de lo que llamamos el desarrollo del país. Y en este caso es importante que fuera la CEFIN, ¿verdad? Y evitar ese conflicto y esas dualidades, porque muchas veces todo el mundo quiere hacer un poco de todo y no terminan haciendo nada, pero gracias a Dios nosotros tenemos muy buena relación interinstitucional, a donde lejos de ser un peso negativo, hemos sido un peso positivo a poder agilizar y catalizar los procesos. También hicimos un estudio nosotros en la Dirección de Políticas Públicas que existía muy poca vinculación de esas políticas públicas y el plan de gobierno a lo que nosotros estábamos invirtiendo y materializando en el país. Entonces, como lo podemos ver, necesitamos armonizar la oferta de los recursos financieros a las demandas poblacionales. No solamente es invertir, invertir y construir. Necesitamos armonizarlo como una empresa. Si tenemos un estudio de mercado, nosotros vamos a invertir en cuál es esa demanda que tenemos que suplir nosotros. Y con tanta demanda poblacional y con la cantidad de deuda y con este país que lo encontramos después de 12 años con numerosos problemas y enormes desfalcos, la priorización y el buen uso de los recursos estatales ha sido un reto muy importante y se ha tenido que hacer mucho cálculo y mucho estudio para que esas inversiones se hagan de la manera más factible. Asimismo también en el tema de transparencia y rendición de cuentas. Ese es otro elemento con que nosotros trabajamos que se me olvidó mencionarlo, que es con la Secretaría de Transparencia. Es importante el tema de rendición de cuentas porque puede ser que cumplamos nosotros con todos los procesos establecidos, pero ya al ver nosotros hacia dónde fueron esos recursos, que no solamente es cumplimentar con el proceso, con los marcos legales, sino que la rendición de cuentas de lo que existe materializado, que por eso existe el IGP, que llamamos el Índice de Gestión de Proyectos, existe una dicotomía enorme, una contradicción enorme entre las mismas. Es ahí a donde entra CEDESPA para poder equilibrar la gestión con finanzas y con la institución. Aquí también es importante mencionar que dentro del PCM de creación de CEDESPA, la institución que muestre una floja o una inexistente rendición de cuentas y transparencia o existan indicios de corrupción, CEDESPA inmediatamente trabaja interinstitucionalmente con la Secretaría de Transparencias para enviar el dicho estudio y los resultados de los mismos a finanzas y que se bloqueen esos desembolsos antes de que exista un despilfarro de plata a un proyecto fracasado o viciado. Aquí también es importante crear condiciones de esas evaluaciones ex post que nos ayuden a fortalecer el futuro desarrollo, la futura planificación de las inversiones y que tengan un alto impacto a donde nosotros queremos hacer esas evaluaciones no solamente prolongadas sino intermedias mediante el uso del valor ganado, que es lo que llamamos el EPE. Sigamos. Bueno,
Aquí nosotros tenemos la apertura para poder responderle cualquier pregunta a los participantes de esta conferencia. Así que está abierto el micrófono para ustedes. Muchas gracias, abogada Fabiola. Qué interesante ponencia. Creo que tenemos mucho interés en conocer más. Tenemos algunas preguntas. Buenas tardes. Perdón, un Buenas segundito. tardes. Ok. Sí, gracias. Tenemos una pregunta de la licenciada Patricia, felicitando a CEDESPA em, por todo la presentación, y tenía una pregunta específica sobre el manejo de proyectos. ¿Cuáles son los retos de la evaluación en el campo, y si hay alguna coordinación con actores de la sociedad civil? Gracias, abogada. Muy bien, muy bien. La sociedad civil es muy importante. Hemos querido fortalecer nuestras relaciones con la sociedad civil. Obviamente nosotros tenemos una plataforma de denuncia donde la población también puede denunciar, porque qué mejor que la población para hacer la evaluación de estos mismos proyectos. Es importante también poder involucrar las comunidades a que nos retroalimenten cómo estas inversiones coayudan, ¿verdad?, al bienestar mismo de ellos y de su comunidad. La otra pregunta es, ¿cuáles son los retos con los proyectos? Bueno, mencionamos varios. Ahorita el reto, obviamente, es que esta es una secretaría que acaba de nacer, incluso nació hace un año, verdaderamente, con el PCM, que ya establecía las funciones específicas de esta institución. En este caso, el reto más grande es poder cooperar institucionalmente. Ya cuando nosotros hablamos de operar transversalmente con la Secretaría de Transparencia, con CEFIN, y viniendo CEDESPA como un elemento que ayuda a catalizar los procedimientos, que ya tiene evaluaciones más precisas, ha causado diferentes necesidades en las otras instituciones, pero son de mejora. Pero para mí el reto más grande es la parte de la preinversión, de los diseños, trabajar directamente con las unidades coordinadoras y sobre todo las evaluaciones ex post, para que nosotros podamos planificar las finanzas del país de una manera más responsable y que tengan impactos tangibles y materializados en campo. ¿Qué es lo que pasa con lo que encontramos en el campo? No es nada difícil, sí tiene una tecnicidad más alta con los levantamientos que nosotros hacemos. Si se contrataron 500 casas, no solo es ir a ver si están las 500 casas, es ver en qué condiciones están las 500 casas. Si están hechas con Lego, si están hechas con saliva, si se le va a caer encima a la persona que va a habitar en ella. O sea, siempre repito que es importante, el reto prioritario de nosotros fue poder ver el expediente administrativo, porque la parte administrativa nos ayuda a nosotros, que si nosotros no vemos el expediente a donde se contrató concreto hidráulico, a donde se contrató X o Y cantidad de material, tantos metros cuadrados, y nos encontramos en campo, que eso es diverso, y voy a poner un ejemplo. Si yo quiero esta mesa color roja y el Estado la pagó color roja con 4 sillas, no debe de haber una, ni dos, ni tres sillas, deben haber 4 sillas. La mesa no debe ser verde, debe ser roja. Y es ahí a donde nosotros podemos cerciorarnos de esa misma materialización, que de esa materialización se deriva diversos estudios y diversos resultados para ver futuras inversiones en el país o detener inversiones que han sido abusivas y procedimientos y finanzas mal utilizadas, ¿verdad?, para poder drenar fondos, porque ¿quién es el que sufre? La población. Muchas gracias, abogada. Qué interesante reflexión sobre la atención en la inversión, el diseño y las evaluaciones ex post. Creo que está claro la secuencia, ¿no? Y muy claro el objetivo también de la CEDESPA en este sentido. Creo que el señor Francisco quería hacer alguna observación o comentario general. Le damos el espacio. Gracias, buenas tardes a todos.
Vea, coordino una red nacional de auditores sociales y le dimos seguimiento al proyecto de caminos productivos, donde la presidenta por primera vez asignó fondos del Estado a las municipalidades, 2 millones, según el PCM 129 de 2023, y donde se establecía que la Comisión Ciudadana de Transparencia debía dar el aval inicial para que pudieran ser desembolsados este dinero. Ningún municipio cumplió con lo establecido en el decreto, ni tampoco en el acuerdo ministerial de la CIC. Nadie hizo el cabildo abierto, nadie priorizó proyectos, se desembolsó el dinero y hasta después se dieron cuenta que no habían cumplido nada. La pregunta es, ese dinero es del tesoro del gobierno, no es de la transferencia normal. Entonces, ¿qué hacemos? Porque mandamos notas a la Secretaría de Transparencia, mandamos notas a la Secretaría de Gobernación, mandamos notas a la Secretaría de Infraestructura y Transporte, y hasta la fecha no hay ninguna respuesta sobre el tema. Bueno, ¿Cómo muchas vamos a avanzar? gracias, don Francisco. Vamos a darle la oportunidad a otros participantes porque estamos enfocándonos en las metodologías que está implementando CEDESPA. Agradecemos su participación. No sé, abogada, si quiere dar respuestas, si no pasamos a otras preguntas que están en el chat. No, mire, me encanta lo que acaba de decir Francisco, me encanta. Don Francisco, mire, con gusto yo lo atiendo aquí y lo vamos a ver el tema. Nosotros, entiéndanme que, mire, la regulación de nosotros es estricta, pero es directamente la inversión pública como tal que está en el SNIP, ¿verdad? Tenemos la Dirección de Municipalidades y podemos atenderlo aquí, tenemos una maravillosa directora. Nosotros capacitamos a los alcaldes a través de ahí, pero intervenir una alcaldía no puede. No estoy de acuerdo sí en el tema de que no se ha hecho nada con caminos productivos. En mi opinión, ¿verdad? Sí he visto y hemos visto que a través de, si tengo que ir, digamos, a Santa Bárbara a ver proyectos, llegamos y hacemos contacto con numerosos alcaldes para ver lo de los caminos productivos. Y muchos de esos alcaldes ya catalizaron los procesos y ejecutaron eficientemente esos recursos. Yo no le puedo hablar en materia específica de eso, porque yo veo lo que está en el SNIP, en el Sistema Nacional de Inversión Pública. En este caso, si usted tiene una pregunta y cualquier requerimiento que usted tenga para que nosotros, usted me dice, mire, míreme aquí porque la población aquí no se le pavimentó esta calle y se dieron tantos millones. En este caso, con gusto le atendemos aquí en CEDESPA y me gustó mucho lo que usted acaba de decir y está en lo correcto, don Francisco, pero no estoy de acuerdo que no se ha hecho nada. Yo tengo muchos amigos alcaldes que han hecho numerosas obras y lo han hecho sumamente en tiempo récord con altos impactos en sus comunidades. Si quieres, sigamos. Muchas gracias, abogada. Creo que ahí hay un aspecto que rescatar y que usted lo mencionó en su presentación acerca de la articulación, ¿verdad? De estos proyectos con las políticas públicas y las prioridades nacionales. Y creo que aquí estamos todos aprendiendo también de estas acciones específicas, ¿no? Que está haciendo CEDESPA. Y veo que hay mucha interacción en el chat en relación al papel de la sociedad civil. Tenemos otra pregunta de ¿qué tan independiente es la sociedad civil en este proceso y cuál es el grado de aceptación en involucrarse en asuntos municipales, digamos? No sé, abogada, si quiere reaccionar. Enorme, enorme. Nosotros, fíjense que nosotros el primer acercamiento que tuvimos es con una gente que manejaba de un sistema que se llamaba COS, pero lamentablemente nosotros no contábamos porque ellos requerían que nosotros aportáramos una cierta cantidad de plata para poder coayudar a la transparencia y a la supervisión local de los proyectos. En este caso, nosotros estábamos listos para poder hacer el acuerdo, pero involucraba una fuerte cantidad de inversión y nosotros, como les dijimos, la reestructuración del gobierno y de bajar ese costo estatal para tener resultados eficientes
Ha sido un enorme reto. Encontramos, bueno, solo devolver la plata a la Caja Única del Tesoro, nosotros podemos ver que en este gobierno se está trabajando diferente. Yo estoy viendo aquí en el chat que hay varias interrogantes. Por ejemplo, veo aquí, pues la que hizo el ingeniero Quintanilla, que con gusto, ingeniero, no sé si reside aquí en Tegucigalpa, pero si me puede poner el ingeniero su número de teléfono para que él nos diga los puntos específicos, yo lo atiendo y mandamos los oficios necesarios para que se hagan los requerimientos necesarios a donde no hay un buen uso de esos fondos. Así que quiero que cuente con eso. Vamos a tomar nota de todo lo que está aquí en el chat, ¿verdad? Gracias, abogada. Y creo que este es el objetivo, ¿no? De esta sesión, de interactuar, de conocer lo que está haciendo CEDESPA. Hay un comentario de la señora Cintia que dice que agradece el apoyo de CEDESPA a los proyectos en especial por ese acercamiento institucional, ¿no? Con los 3 minutos que nos quedan, quisiera rescatar algunos puntos que me parecen importantes que la abogada ha mencionado en representación de CEDESPA. Primero es sobre las funciones principales, ¿no? De la Secretaría, que como usted bien menciona, es una institución nueva, ¿no? Que tiene muchos retos y nos interesa mucho también conocer cómo van evolucionando estos retos y estas oportunidades, ¿no? Como ciudadanos. Primero que mencionó sobre las principales funciones de CEDESPA, que es realmente contribuir al diseño, ¿no? De estos programas y proyectos sectoriales e institucionales. Otra de las funciones específicas es dar seguimiento a estos avances, tanto físicos, programáticos como financieros, ¿no? De los proyectos. Tercero es esa asesoría, ¿no? Que CEDESPA brinda y acompañamiento técnico, ¿no? En todos estos proyectos que se ejecutan en las diferentes instancias del gobierno. El tema de la evaluación, el del diseño, del impacto y la evaluación sobre el valor público de estos programas y proyectos es de suma importancia y creo que es algo que a nosotros como evaluadores nos interesa muchísimo. Y finalmente, estos informes que se preparan, ¿no? Se están preparando de manera periódica, ¿no? Que también muestran la intención de un gobierno transparente, ¿no? Que demuestra esa intención de la transparencia en el uso de los recursos. Abogada, ha sido una charla sumamente interesante. Agradecemos que ustedes hayan tenido esta apertura con nosotros para compartir acerca de las funciones de CEDESPA, de estos retos que hay, de estas oportunidades también que hay. Y doy la palabra a nuestra directora de la Red Nacional de Monitoreo y Evaluación de Honduras para que cierre el webinar de hoy. Patricia. Muchas gracias. Altamente complacidos y admirados de entender cómo en un año, señora abogada Budok, han crecido ustedes con una visión tan integral de todo el tema de proceso de proyectos y captan el enfoque de conexión territorial interinstitucional para el tema de calidad y cómo ven el tema de aporte a políticas públicas. Créame que nos sentimos distinguidos con su participación y la de su equipo, porque entendemos que detrás de usted hay un equipo enorme que es de pujanza sobre estos temas. La red de profesionales de evaluación de Honduras, la red PRES, pone a su disposición, somos un equipo de voluntarios, también participamos con instituciones del gobierno en capacitación, en evaluación de proyectos y en la conexión con redes internacionales. Así que además de agradecerle, ponemos a disposición suya cualquier conexión que pudiera significar un aporte de nuestro voluntariado y nuevamente la felicitamos a usted y a su equipo y qué grato escuchar el dominio suyo del tema. Muchísimas gracias, como también a todos los que participaron y tienen interés. Nosotros desde la red vamos a estarles enviando una ficha para aquellos que quieran sumarse a esta cruzada de voluntariado y también para hacer un brazo de conexión con sociedad civil. Abogada, distinguida usted con toda su exposición, créame que nos deja con una sabor de boca de plenitud y conocimiento de lo que hace la CEDESPA. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia, y le damos la palabra a la abogada para que cierre el evento. Bueno, Patricia, gracias. Yo estoy sumamente honrada también. Quiero que sepan que nosotros estamos a la orden y para servirles a ustedes. Yo espero
que cualquier interrogante que no se hizo, voy a poner el número de teléfono en el chat de mi asistente para poder atender a la población y también para que nosotros hagamos un matrimonio armonioso con esta espectacular institución que ustedes. Para mí me es grato poder hablar y enriquecer el tema de cómo hacer una Honduras mejor. En este caso, tenemos que hacer inversiones que impacten y sin olvidar el compromiso de cada uno de nuestros hondureños y de que eso se haga con responsabilidad, eficiencia y transparencia. Así que muchísimas gracias, estoy a la orden. Vamos a poner el número aquí en pantalla. Cualquier denuncia, cualquier interrogante que no fue contestada, por favor, cuéntenlo con recursos de CEDEPA y me encantaría también atenderlos personalmente si Dios me lo permite. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y estamos a la orden. Muchas gracias y vamos a estar compartiendo la presentación de la CEDESPA y la licenciada Fabiola después. Muchas gracias a todos por su participación y que tengan buena tarde. Muchas gracias, Mildred, por su moderación excelente y por su acompañamiento y apoyo a este gran evento. Gracias, compañera Gracias, Mildred. Gracias, Patricia. Gracias a todos. Bendiciones. Gracias. Hasta luego. Gracias.